Hola, soy la profesora Nisrin Imbelarbi del Departamento de Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Abdelmalek Saadi de Tetuán. Las sesiones versarán sobre la asignatura de Panorama de la Literatura 2 del semestre 4, en la que trataré el Renacimiento y el Barroco español. Esta tercera sesión se centrará en una introducción al Barroco español. El Barroco, siglo XVII. Daremos comienzo con la lectura de un poema representativo de esta época. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente al lilio bello. Mientras a cada labio, por cogerlo, siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola truncada se vuelva, mas tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Luis de Góngora. El poema tiene como tema central el tópico del Carpe Diem, que procedente de los poetas latinos Ausonio, Collige Virgo Rosas y Horacio, se encuentra también en Garcilaso, que lo vimos en la sesión anterior, en tanto que de Rosa y Azucena. Ahora, como corresponde a los nuevos tiempos del siglo XVII, la invitación a disfrutar de la vida mientras se es joven aparece impregnada de pesimismo. Esa es la diferencia fundamental con el siglo XVI renacentista. La gradación final del soneto de Góngora, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, pone el acento sobre el terrible paso del tiempo, que todo lo destruye. Este es el Barroco. Continuidad de Renacimiento en temas, géneros y formas. Tiende a la desmesura, a la alteración del orden a través de la repetición, del exceso, del cambio. Se trata de un nuevo clima, de una nueva sensibilidad dominada por el pesimismo y el desengaño, que busca hacer patente un mundo que se percibe caótico. Por ello el barroco está lleno de contrastes. La belleza más colorista y sensorial puede ser contemplada desde la óptica de la muerte y de la desolación. Tema esencial será también el del engaño a los ojos, es decir, la consideración de que la realidad no es lo que parece. La única verdad es la muerte, aunque se quiera evitar por medio del humor, de la ternura o de las referencias. Todas esas referencias literarias, como hace Sancho en la segunda parte del Quijote. No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores.
como tenemos concertado. Quizá tras alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea, desencantada, que no haya más que ver, si es que se muere de pesar de verse vencido. Écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante, le derribaron. Cuanta más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros. Y al que es vencido, hoy es vencedor mañana. A continuación, un esquema generalizado acerca del barroco y su evolución lógica desde el Renacimiento. Dos son los elementos esenciales, el pesimismo y el desengaño, y la complicación formal. Y dos son las tendencias literarias, el conceptismo y el culteranismo, tendencias que se desarrollan a lo largo de los géneros literarios. Lírica, Góngora, Lope de Vega y Quevedo, y en narrativa tenemos a Cervantes, la novela picaresca, y también la prosa, la denominada prosa de ideas de Quevedo y Gracián, y en teatro la indiscutible comedia nueva de Lope de Vega y la figura de Calderón de la Barca. En cuanto al marco histórico, social y cultural, se conoce el barroco como el periodo que sucede al Renacimiento y que se desarrolla en Europa y en los países hispanoamericanos, aproximadamente durante el siglo XVII. Es un término trasplantado de las artes plásticas, que tuvo originalmente un sentido peyorativo, puesto que se relacionaba con lo extravagante, lo exagerado, lo recargado, y el movimiento en abierto contraste con el estatismo y el orden propios del Renacimiento, del que en realidad es continuidad y evolución. Hoy se aplica al conjunto de rasgos que conforman la visión del mundo de este periodo histórico. Desde el punto de vista de la historia, en el siglo XVII se van configurando los estados nacionales. Es la época de las monarquías absolutas en países como España o Francia, aunque en otros con una mayor presencia de la burguesía, como Inglaterra y Holanda, se inicia el parlamentarismo. Por otra parte, es una época de revueltas sociales y de luchas religiosas que básicamente consisten en continuos enfrentamientos entre partidarios de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica. Numerosas calamidades afectan también a los hombres corrientes. En cultura y pensamiento, en este clima de crisis, los ideales renacentistas de orden y equilibrio desaparecen y dejan paso al pesimismo y al desengaño. Como expresión de estos sentimientos, se ha de entender, por una parte, el afán de mostrar la inestabilidad de lo real, la temporalidad y fugacidad de todo lo existente, y por otra, la extravagancia, que da paso a lo monstruoso y a la complicación y artificiosidad. De ahí la preferencia de los jardines laberínticos, el contraste de luces y sombras en pintura, o la inhumana armonía de la arquitectura, las fiestas, los fastuosos espectáculos teatrales, o el gongorismo en literatura. En una época en la que el poder político y eclesiástico, en buena medida, representado por la Inquisición, impone un orden severo. Se hace necesario precaverse para evitar riesgos. El peligro que implica la verdad conduce a la desconfianza. La prudencia, la discreción y el engaño son la máxima que debe guiar al que quiera sobrevivir. Y a ello se une la certeza de que las cosas no son lo que parecen. La vida es sueño, teatro.
El conflicto entre el ser y el parecer, que tan bien expresa la tensión barroca, está bien servido. A mediados de siglo, el filósofo francés René Descartes presenta un sistema de ideas organizado sobre el imperio de la razón. Es lo que se denomina el racionalismo, que plantea la evidencia de que existen ideas innatas. Una, el propio yo, pienso luego existo, y proporciona un método para acceder a la verdad. A él opondrá Pascal las razones del corazón, que la razón ignora. Por fin caracteriza al hombre barroco su dinamismo, su no querer poner límites a las cosas, su afán de trascendentalismo que le empuja a buscar algo que le permita salir de los estrechos límites de este mundo. Síntesis y expresión de este conflicto es Don Quijote, hombre y héroe a la vez, que muestra la capacidad cervantina de sublimar la realidad y convertirla en sustancia poética. En literatura, dinamismo es también abundancia de imágenes, oposición de contrarios, tensión, exageración. La razón y la pasión se oponen y se complementan. Paralelamente, hay un cuadro cronológico en el que se han anotado los dos reinados, los reinados fundamentales de la época del siglo XVII, reinado de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Son los tres reinados en el que se suceden varios acontecimientos históricos desde 1598. ¿Y qué sucede en España desde el punto de vista social y cultural? El barroco es en España también un periodo paradójico. Culturalmente, literatura, pintura, música constituye un verdadero siglo de oro, pero desde una perspectiva histórica resulta un siglo de hierro o de crisis. Demográfica, la población disminuye de manera alarmante a causa del hambre y de la subsiguiente mortalidad. El despoblamiento del campo se agrava con la expulsión de los moriscos. Económica, España está en bancarrota. A esta situación contribuyen las guerras exteriores, los conflictos internos, epidemias, sequías y problemas climáticos. La pérdida de la población campesina, la disminución del oro de América, el exceso de privilegiados, el despilfarro de la corte y la ausencia de una burguesía emprendedora. Crisis social. Se trata de una sociedad estamental en la que encontramos la nobleza privilegiada que apenas paga impuestos y que monopoliza la tierra y los cargos públicos, formada por los grandes de España, caballeros e hidalgos que vivían o aparentaban hacerlo de sus rentas. El clero, cuya influencia social y cultural es enorme. Los militares, formados por nobles, burgueses y desvalidos, entre los que cada vez es más frecuente la imagen del dolor y del soldado indisciplinado. Los plebeyos, burgueses y campesinos, que se ven castigados con fuertes impuestos y muy afectados
por las sucesivas crisis económicas. Los miserables, mendigos, pícaros, bandidos y ladrones, cuyo número se incrementa con los campesinos hambrientos que llegaban a las ciudades. Crisis política. La monarquía es autoritaria y gobiernan los válidos, como el conde duque de Olivares. España pierde su supremacía en Europa. Desde el punto de vista ideológico, la España del momento asume los principios católicos de la Contrarreforma, cuyo estricto cumplimiento vigila la Inquisición. Se difunden oficialmente a través de las universidades y colegios y a través del teatro y de otros espectáculos a la población analfabeta. Ligada a la intolerancia religiosa está la obsesión por la limpieza de sangre, o lo que es lo mismo, el orgullo de no tener ascendientes musulmanes, judíos, demostrables en por lo menos 3 generaciones. De ella nacieron rencores y divisiones sociales, y en el pueblo llano una conciencia de superioridad frente al noble por su demostrada limpieza de sangre, muy relacionada, por otra parte, con el crucial tema del honor. La literatura barroca es a la vez continuidad del Renacimiento, en temas, géneros y formas, pero es una manifestación de una nueva sensibilidad que refleja los problemas de la época que acabamos de señalar y sus ideas filosóficas. Los escritores del barroco se ponen en situación y buscan la originalidad. Y así surgen novedades en los 3 géneros literarios, en lírica, en narrativa y en teatro. A la vez que se origina un tratamiento diferente a los temas clásicos y la reaparición de viejos temas medievales. Las características fundamentales de la literatura barroca son un nuevo estilo que pretende sorprender, cuya base será la dificultad, entendida como un reto a la inteligencia del lector. En ella está la clave de los 2 estilos más importantes del momento, culteranismo y conceptismo, que luego veremos. La presencia constante del pesimismo y del desengaño, al que sirven de expresión tópicos como el carpe diem, las flores que se marchitan, las ruinas o el motivo de los relojes, el engaño a los ojos, o la nostalgia por un mundo mejor, el tema de la muerte y la idea del mundo como teatro o de la vida como sueño. La actitud crítica y satírica, y hasta sarcástica, que transforma algunos temas, como el del amor o la mitología, y permite la aparición de géneros como la picaresca o la del viejo tema del mundo al revés, relacionado con el tema del loco, el borracho, del pícaro o del gracioso que se sitúan al margen. 2 son los estilos y las tendencias del momento, culteranismo y conceptismo. El culteranismo se basa en la preocupación por la belleza formal, con tendencia a la idealización de la realidad, ornamentación exuberante, búsqueda del esplendor artístico. La lengua literaria pretende ser bella, sensual, colorista, artificiosa. En sintaxis se utilizarán encabalgamientos, latino, hipérbatos, perífrasis, correlaciones, plurimembraciones, etc. Todo lo que pueda dificultar la expresión sintáctica. En vocabulario se incorporan cultismos, voces coloristas y sonoras. No importa el contenido, lo importante es la forma. Los recursos semánticos predominantes serán la metáfora,
la metonimia e imágenes variadas. Desde el punto de vista fónico, aliteraciones, paranomasias, palabras esdrújulas para dar musicalidad al verso. Su principal representante es Luis de Góngora, de ahí que esta tendencia lírica se le conoce también como gongorismo. Y luego está el conceptismo, que se preocupa por la expresión del contenido. Y aclarar que tanto culturalismo y conceptismo no son movimientos que se oponen, sino que se complementan. El conceptismo es la preocupación que tiende a la sutileza y se basa en las asociaciones ingeniosas de palabras o ideas. Su ideal es el laconismo y la sentenciosidad. La lengua literaria pretende ser muy concisa, sintaxis breve, de ahí que Gracián dirá que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. El vocabulario, juego de palabras. Desde el punto de vista retórico, antítesis, paradojas, hipérboles, juegos de palabras, elisiones, y su principal representante será Francisco de Quevedo. Y recordamos los aspectos esenciales para dar por finalizada esta introducción. El barroco, continuidad y evolución del Renacimiento. Se caracteriza por el resurgir de la inquietud espiritual, que provoca pesimismo, por el desengaño, por el dinamismo y por la complicación de la forma. Por otra parte, la certeza de que las cosas no son lo que parecen. El peligro que puede implicar la verdad conducen a la desconfianza. La prudencia y la discreción y el engaño son los principios que deben guiar al que quiera sobrevivir. En España es un periodo paradójico, siglo de oro cultural y siglo de hierro histórico. A la crisis económica, demográfica, social y política se unen la intolerancia religiosa y social, que se manifestará en la obsesión por el honor y la limpieza de sangre. Y como actividades, propongo un texto en el que hay que relacionar alguno de los rasgos que acabamos de citar. El texto se titula Vida, tragedia. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.